espera para la educación de nuestro país, y a todas las autoridades educativas por su apoyo para que nuestras escuelas tengan todos los programas de apoyo necesarios para lograr la estabilidad en el aula y el rendimiento de nuestros niños, y por los libros de apoyo que serán un material muy importante para nosotros como maestros y para los niños, un libro lleno de aprendizajes y nuevas experiencias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por los libros, estamos muy contentos. ¡Muchas gracias! Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. El día de hoy queremos compartir con el pueblo de Guatemala los avances que en materia de infraestructura escolar ha tenido el Ministerio de Educación bajo la administración del doctor Óscar Hugo López en el año 2017 y los grandes avances que tenemos en 2018. Quiero iniciar contándoles que en 2017, con los recursos del Ministerio de Educación, pudimos ejecutar 227 remozamientos a través de las organizaciones de padres de familia para un monto de 18.5 millones de quetzales en todo el país. Sin embargo, para el 2018, esta inversión prácticamente se está convirtiendo en un 86% más de inversión, lo que significa que tenemos previsto ejecutar más de 118 millones de quetzales en diferentes acciones, de las cuales describo a continuación. La primera de ellas es que estamos reparando para el presente año 73 establecimientos con recursos de fuente nacional, equivalente a 29.1 millones de quetzales, y que esperamos tener finalizados en el mes de junio del presente año. También estamos iniciando con los estudios de preinversión para reparar la totalidad de las escuelas tipo federación, hasta por un monto de 18 millones de quetzales solamente en estudios de preinversión, y posteriormente estaremos ubicando en el presupuesto del próximo año los costos de las reparaciones que estos institutos puedan tener. Estos estudios de preinversión nos llevarán de marzo a diciembre del presente año y esperamos tener ya las carpetas listas para realizar inversiones importantes en estas escuelas que datan de los años 54 en el país. También estamos haciendo algunos estudios de preinversión para reparar 3 escuelas que puntualmente están bastante dañadas. La Domingo Morales en Huehuetenango, el Limbo en Quetzaltenango y una escuela en el área de Retaluleu. Asimismo, seguimos avanzando con los estudios de preinversión para la construcción de 2 institutos tecnológicos. Uno de ellos estará ubicado en Amatitlán y el otro en Huehuetenango, y esperamos en el 2018 iniciar con los trabajos y esperaríamos finalizarlos en 2019. Con fuente externa estamos también trabajando con la reparación y habilitación nuevamente de centros educativos, y estamos reparando 177 establecimientos en todo el país por un monto hasta de 12.4 millones de quetzales, que esperamos estarlos finalizando en el mes de marzo o abril del presente año. Con mucha satisfacción me permito informarles que se han colocado las primeras piedras en 4 redes educativas en municipios focalizados por la cooperación alemana, específicamente en Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y El Quiché, Jalapa y Chiquimula. Estas obras ya están en curso, son obras contratadas, y una de ellas, la red educativa de Jalapa, esperaríamos estarla entregando al país en el mes de mayo de este año, de tal manera que esta construcción ya tiene un 90-95% de avances y será un aporte importantísimo para el país, puesto son los primeros institutos que tienen las características que demanda nuestro manual de diseño arquitectónico, con una calidad que no tiene ningún edificio en el país en este momento, y que será un modelo
para el resto de los edificios y construcciones que hagamos, de calidad, de pertinencia y de condiciones propias que todo edificio escolar debe tener en este país. Estamos trabajando la red educativa de Alta y Baja Verapaz, la cual fue recientemente inaugurada por el ciudadano presidente de la República, el señor ministro de Educación y las autoridades alemanas, tanto en Rashujá, Alta Verapaz, como en Purulá, Baja Verapaz, recientemente. Estas obras esperamos estarlas finalizando en enero del próximo año, y la red educativa de Huehuetenango, que inició en noviembre del 2017, estamos previendo terminarla en octubre del 2018. La red educativa de Chiquimula, que incluye la construcción del edificio de la Dirección Departamental de Chiquimula, se espera estarla entregando a principios del año 2019. Son obras importantes, es un legado para este país de un trabajo de grandes proporciones y de mucha colaboración con el gobierno alemán y el pueblo de Guatemala, y que será un legado para este país, para futuras intervenciones que están muy cerca y que están iniciando con un nuevo programa que el gobierno alemán está destinando para el país y del cual oportunamente estaremos informando de cuáles serán los nuevos escenarios para estas inversiones. El Manual de Diseño Arquitectónico marca un antes y un después en la infraestructura escolar del país. Este manual contiene un juego de planos y un diseño específico que hace las construcciones sismo resistentes, con condiciones universales de acceso para cualquier estudiante, con condiciones propias que probablemente no tenga hasta el día de hoy ningún edificio, y que ha sido validado por organismos internacionales en cuanto a su calidad, a su eficiencia, a su pertinencia y a la necesidad que todo país debe tener en materia de resiliencia educativa de los edificios escolares. El antes de cómo se hacía infraestructura escolar en este país, pues lo hacíamos en base a las planificaciones desde los departamentos o desde pequeñas unidades de infraestructura, tanto en el Ministerio de Educación como en las entidades que hacen obra física en este país, pero que no respondían a un modelo estándar, que no respondían a modelos verificados internacionalmente y que no respondían a todas las calidades y a las condiciones geológicas y propias de este país, que requieren una intervención mucho más especializada, mucho más preventiva y sobre todo con los estándares pedagógicos de calidad que la educación moderna demanda hoy día. El aporte del gobierno alemán es invaluable en estas intervenciones, dado a que nos ha ayudado a tener un mejor diseño de la infraestructura del país, nos ha ayudado a fortalecer nuestra gestión de la infraestructura, nos ha ayudado con una donación, la cual está en plena ejecución. Hoy día tenemos un préstamo con ellos y está listo también para seguir trabajando con nosotros en una nueva inversión que le vamos a llamar ProEduc 5, que nos permitirá generar educación para el trabajo a través de la intervención de institutos de diversificado y reforzamiento de los establecimientos de educación media. Todos estos trabajos que se realizan en materia de infraestructura responden a una estrategia nacional de infraestructura escolar diseñada por la administración del doctor Óscar Hugo López, que tiene como eje principal el poder entregar al país a la finalización de esta administración un censo de infraestructura escolar que permitirá ser más asertivos en la toma de decisiones en materia de infraestructura escolar, pero que a la vez no deja de realizar intervenciones que son necesarias y urgentes en este momento y que tiene ejes dentro de la misma estrategia que le dan una visión más integral, más sistémica a la infraestructura escolar, para que en las futuras administraciones encuentren insumos valiosos para poder planificar, para poder desarrollar mejor sus funciones, y esto implica fortalecer la unidad de infraestructura del Ministerio de Educación, para lo cual también estamos trabajando con asistencia técnica, porque creemos que esto es un elemento sumamente importante para el país. Es importante aclarar que el Ministerio de Educación, y en base a sus reglamentos internos, solamente es un rector de la infraestructura escolar. Dicta normas, dicta procedimientos, pero que ante las necesidades tan urgentes del país, se ha visto obligado a realizar algunas intervenciones con el apoyo de los cooperantes y algunos pocos recursos
que el gobierno de la República ha colocado en este ministerio. Sin embargo, la responsabilidad principal recae en entes como el Ministerio de Comunicaciones a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que son los responsables de mantener la infraestructura viable, de generar las condiciones para que la infraestructura funcione, construir, reparar, remodelar. Ese es el mandato de unidades como esta, pero que el Ministerio de Educación ha hecho su aporte y lo seguirá haciendo en la medida en que las necesidades sigan siendo ingentes para este país. La comunidad educativa puede estar segura que en esta administración hemos hecho nuestros mejores esfuerzos por entregar mejores condiciones en la infraestructura escolar del país. Tenemos 23,000 edificios y eso supondría que si nosotros tuviéramos los recursos para intervenir la totalidad de ellos, estaríamos hablando de más de 1.500 millones de quetzales, lo cual el país ni el Ministerio de Educación cuentan con esa disponibilidad inmediata. Así que pedirle a la comunidad educativa su paciencia. Estamos haciendo lo que nos corresponde en ley y siempre estamos a la expectativa de que pueda ser aumentado el presupuesto del Ministerio de Educación para poder llegar a más escuelas y poder hacer mejores reparaciones integrales de lo que amerita realmente cada escuela en el país. No tenemos el conocimiento de cómo está la infraestructura en general. Los presupuestos que tradicionalmente el Estado de Guatemala asigna para educación siguen siendo insuficientes y seguirán siendo insuficientes por la enorme cuantía que demanda la reparación de la infraestructura escolar de este país. El Ministerio de Educación sigue recibiendo un 2.9 del PIB para servicios educativos y de eso se toma una parte para infraestructura, pero el presupuesto ideal oscila en un 7.0, que es lo que aproximadamente es lo que tienen la mayoría de países que han logrado dar el salto de calidad en materia de financiamiento y de presupuestos para educación. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. A ver, niños y niñas, ¿quién me responde? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser maestra. Ser maestro es llevar una gran responsabilidad, porque somos quienes contribuimos en gran parte a formar ciudadanos y los preparamos para la vida. Al igual que ellos, nunca dejamos de aprender, buscamos siempre nuevos conocimientos y nos capacitamos más, porque así estamos formando una nueva generación de cambio para nuestro país. Ellos son los arquitectos del futuro de nuestra Guatemala. Hay muchas dificultades, pero podemos cambiar la realidad. Los maestros necesitan de nuestro apoyo para que los niños y niñas tengan una mejor educación y de esa manera, juntos, avanzamos. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Este tema que vamos a desarrollar hoy se llama el método científico. Casi todas las ciencias se basan en métodos científicos para realizar su estudio. Entonces, en el día de hoy vamos a ver en qué consiste este método. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para ver los alcances de las ciencias, ¿verdad? Las ciencias son muy importantes porque nos permite descubrir y conocer aún más el mundo que nos rodea. También podemos conocer las dimensiones del universo, que como ven ustedes es bastante complejo y su comportamiento y características no son fáciles de conocer. Entonces la ciencia nos permite acercarnos cada vez más a conocer las dimensiones del universo. También las ciencias no son procesos rígidos, sino creativos. No podemos decir que nos basamos en parámetros ya establecidos. Casi siempre hay cosas nuevas por descubrir y mucho que aprender.
y utiliza el método científico para hacer observaciones cuidadosas. El método científico nos va a ayudar a poder conocer cada vez más las características y las diferentes facetas de las ciencias en forma general. Y también nos ayuda a conocer y enunciar problemas, basándose en un razonamiento lógico para ver los mecanismos de los diferentes fenómenos físicos y químicos y fundamentalmente relacionados con el tema de la biología. Y nos ayuda a plantear hipótesis, o sea, respuestas, y diseña experimentos para demostrar las suposiciones. Aquí, como vemos, hay una parte creativa y de aplicación de conocimientos en los cuales diseñar experimentos nos va a ayudar a poder acercarnos más a criterios lógicos y cercanos a darle respuesta a los diferentes fenómenos. Y se basa en un proceso de razonamiento sistemático, es decir, que todos los conocimientos no están aislados, sino tienen una concatenación o una relación entre ellos, lo que hace conocer cada vez más los aspectos de forma más amplia o general. En nuestra siguiente diapositiva nos vamos a referir más detalladamente al método científico. Y estos, como todos los métodos, se basan en diferentes pasos que es importante llevar a cabo para poder realizar un estudio científico. Aunque estos pasos tampoco se puede decir que son rígidos. Esto va a depender mucho de la creatividad del investigador y de su capacidad de poder llegar a establecer parámetros para poder conocer a profundidad todo el conocimiento. Vamos a mencionar cuáles podrían ser algunos pasos. Aquí le damos algún ordenamiento de una forma consecutiva que nos podría ayudar a poder realizar el estudio de algo, de una materia o de un aspecto científico, siguiendo estos diferentes pasos. Por ejemplo, la observación sería uno, es muy importante. Tenemos otro paso, el reconocimiento del problema, se refiere a lo que vamos a investigar. El planteamiento de la hipótesis, una posible respuesta. La experimentación, una forma práctica de demostrar el fenómeno. Las conclusiones que vamos a tener al final, el desarrollo y ahí se puede establecer el desarrollo de una teoría o de un principio. Estas son las diferentes etapas o pasos del método científico. Empecemos pues a ver cada uno de estos aspectos. Pero aquí tenemos un diseño donde se nos plantean los diferentes pasos, como ustedes pueden ver. Realizar una pregunta, realizar una investigación de fondo, construir una hipótesis que no sigue rígidamente los pasos que habíamos propuesto al principio. Sin embargo, están todos los aspectos fundamentales. En diferentes libros de texto u otros materiales ustedes van a poder encontrar diferentes diseños de los pasos del método científico y ustedes verán que no son rígidos, sino pueden tener variantes, pero en el objetivo, o sea, en lo profundo, están los aspectos importantes. Aquí tenemos un modelo simplificado de las etapas del método científico. Vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar más en detalle qué es la observación. Bueno, es una habilidad de ver la naturaleza de una manera crítica. Hemos dicho que
en la naturaleza podemos observar muchos fenómenos físicos, químicos y biológicos, pero muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, cuando se va a hacer una observación, aquellos detalles, por pequeños que parezcan, son importantes. Y el investigador que va a llevar esta parte del método científico tiene que tener una gran capacidad para ver, o sea, la habilidad de ver la naturaleza de una manera crítica. No de una manera superficial, sino de una manera más profunda que le permita conocer aspectos más en detalles de este paso. Las observaciones pueden ser cuantitativas y cualitativas. Es decir, que hay aspectos que son contables y se puede llevar un registro de todos aquellos, una medida, el peso, una talla, la temperatura, la presión, etc. Hay muchos aspectos que son contables y estos aspectos son muy importantes en relación a la parte de la investigación. Y los aspectos cualitativos son aquellos que no son contables, pero que tienen propiedades importantes de la materia y de todos los fenómenos en general. Y también son llevados al registro. Hay que contabilizarlos, hay que registrarlos y hay que establecer las mayor características posibles de lo que vamos a investigar. Por eso ponemos aquí que se debe llevar un registro de lo observado. Esto es importante. Sabemos que muchos científicos que han hecho descubrimientos importantes se cuenta con registros de anotaciones y aspectos que ellos observaron y que pudieron registrar, que han servido de base para nuevos estudios, para nuevas investigaciones. Entonces este aspecto es muy importante porque nos permite registrar todos los aspectos. Ya hemos dicho en la clase anterior que las estadísticas es una ciencia auxiliar porque nos ayuda a poder registrar diferentes aspectos del fenómeno y tenerlos contabilizados para futuras investigaciones. Entonces, en este aspecto es la habilidad del investigador de poder registrar y poder determinar lo observado con mayor detalle. Y hay que tener en cuenta las variables. Muchas veces se hace una investigación y cuando se quiere demostrar falla. ¿Por qué? Porque algunas variables, algunas de las características de lo demostrado, pues no se cumplen. Y es porque no hemos tomado en cuenta todas las variables. Las variables pueden ser la temperatura, la presión, puede ser el ambiente contaminado, y entre muchos aspectos. O sea, para el investigador tiene que tener en cuenta todas las variables posibles para que se cumpla la investigación que se ha efectuado. Vamos a ver en qué consiste entonces el planteamiento del problema, que es otro de los pasos del método científico. El planteamiento del problema, cuando uno va a hacer una investigación, tiene que determinar qué parte del fenómeno nos preocupa, qué es lo que queremos conocer y qué parte de ese fenómeno vamos a investigar. Entonces, esto sería el planteamiento del problema. Se establece una pregunta sobre el fenómeno que genera una respuesta favorable. Claro, toda pregunta genera una respuesta lógica, una respuesta que puede ser favorable y que se acerque lo más posible a el problema planteado. Por ejemplo, ponemos aquí un ejemplo, aunque no es el único, ¿verdad? Podría haber muchos ejemplos. ¿Por qué si sostenemos una manzana y luego la soltamos, cae al suelo? Bueno, esta es una pregunta que se hizo Newton hace muchísimos años y que él se puso a pensar cuál sería
el fenómeno de que la manzana podría caer al suelo, porque podría caer en otro lugar, ¿verdad? Si la tierra es redonda, pues nos podemos imaginar que podría caer en otro lugar. Sin embargo, siempre va a caer al suelo. Entonces, pero ante este fenómeno que vemos aquí, se establece una respuesta, ¿verdad? Debe haber una deducción lógica que dé respuesta a este interrogante. Y eso es lo que se llama hipótesis. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, toda pregunta conlleva a una respuesta. Y esta respuesta debe de acercarse lo más posible a la lógica. O sea, que nos permita hallar la más respuesta favorable a esta pregunta. Entonces, ahí lo que es el planteamiento del problema. Se pueden plantear muchas preguntas, puede haber muchas interrogantes y, por supuesto, tiene que haber muchas respuestas lógicas. Pero una respuesta lógica es lo que llamamos hipótesis. Vamos a ver qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición razonable que debe dar respuesta al planteamiento del problema. Cuando decimos razonable, quiere decir lo más cercano que podamos a la verdad, a lo que pensamos que es una verdad. Los científicos en la primera etapa de la investigación suelen considerar muchas posibles explicaciones o deducciones. Por supuesto, puede haber muchas deducciones a una sola pregunta, o pueden haber muchas preguntas para una deducción lógica. Entonces, el científico en la primera etapa de la investigación puede plantear una cantidad innumerable de respuestas lógicas, pero todas ellas son razonables hasta que no se demuestre que no es verdadera. Y eso es lo que nosotros llamamos la hipótesis. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.